Buenas noches, España. Buenas tardes, América. Una noche más, una noche de Locos por nuestra historia, una noche muy interesante en donde vamos a tratar la expedición, yo pienso, la expedición más importante de filantropía en el mundo, una desinteresada misión avalada por el rey Carlos IV y su ministro Manuel Godoy, que salvó muchísimas vidas en el mundo y que seguro que la catedrática de Historia Magdalena de Pazis pues nos va a desvelar muchísimos datos y muchísimas incógnitas sobre esta expedición tan desconocida y olvidada injustamente por parte de muchísima población y que seguro que va a ser del agrado de todo nuestro público, que podrá verlo tanto en nuestro canal de YouTube, Locos por Nuestra Historia, y también en nuestro canal de Facebook, Locos por Nuestra Historia. Y ahora precisamente pues me gustaría pues hablar de este gran proyecto que hemos fundado Miguel Ángel López de la Asunción en compañía de mi humilde persona, pues que estamos llevando esa historia, pues muchas veces temas desconocidos, pues de todas las edades de la historia, pues a sus hogares. Y decir que Miguel Ángel, que es una persona abnegada y que ha trabajado muchísimo en este proyecto, pues es un amigo y compañero que además ha utilizado pues también sus conocimientos y su experiencia pues en este proyecto, ya que Miguel Ángel López de Asunción también es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid, donde también cursó estudios de Filología Románica. Además, es miembro de la Asociación Española de Historia Militar, asesor histórico de la Fundación Blas de Lezo, asesor de la Federación Española de Asociaciones de Historia y miembro de honor de la Asociación de Historia de la Universidad Carlos III de Madrid. Y además es coautor del libro Los Últimos de Filipinas, mito y realidad del sitio de Valer, y de numerosos artículos en revistas como Historia Militar, Ejército, Armas y Cuerpos, Memorial del Cuerpo de Intendencia, Guerra Colonial o periódicos como La Razón o El Ideal. Ha impartido además más de 60 conferencias por toda nuestra geografía en foros tan significativos como la Universidad de Carlos III y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Asimismo, ha sido comisario de la exposición Los Últimos de Filipinas, La Gesta de Valer, 1898-1899, y además es fundador del grupo de Facebook Los Últimos de Filipinas, con más de 9.000 miembros y 12 años de actividad, que es el principal foro de investigación y debate sobre la gesta de Valer y los conocidos como Los Últimos de Filipinas. Y ahora, ¿quién mejor que él para explicarnos su labor? Miguel, tu turno, amigo. Pues muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Magdalena, primero por haber aceptado la invitación que te hicimos hace ya unas semanas, pero también, y lo tenemos que decir, por tu fidelidad a este canal. Estás siempre presente en las conferencias y por el cariño con el que nos tratas y con el que nos honras. Yo hoy el tema es para mí muy desconocido, porque sí, todos hemos oído hablar de la primera expedición filantrópica de la vacuna. Todos hemos oído hablar de Francisco Javier Palmis. Más recientemente nos suena por otros motivos, curiosamente, no por su figura histórica, el de Isabel Zendal, pero yo estoy seguro que hoy vamos a descubrir, gracias a ti, muchísimos detalles y vamos a salir pues admirando todavía más a estos personajes y la gesta que hicieron. Y nada, yo quiero ser muy breve, recomendar de alguna manera que forméis parte de esta familia que estamos fundando. Cada día somos más. Hoy hemos rebasado los 2.400 miembros en el grupo de Facebook. Estamos a puntito de llegar a los 500 suscriptores en YouTube y es una alegría que tanta gente quiera disfrutar de la historia, que eso es, en definitiva, el único objetivo que perseguimos. Muchísimas gracias y adelante. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por tu amistad. Y bueno, ahora vamos a presentar a nuestra amiga y, digamos, fiel seguidora de nuestras conferencias, que es Madalena de Pazis. Madalena de Pazis
es profesora titular de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, acreditada a cátedra desde el año 2014. Ha sido vicedecana de Relaciones Internacionales, Institucionales y Estudiantes en la Facultad de Geografía e Historia y profesora invitada en universidades extranjeras, en Suecia, Italia o Venezuela, además de autora de más de un centenar de publicaciones de su especialidad. Una de sus líneas de investigación ha sido el ejército y la marina de los siglos XVI y XVII. Entre sus libros destaca La otra invencible, España y las potencias nórdicas, que mereció el Premio Virgen del Carmen de la Marina Española, y Felipe II y la lucha por el dominio del mar. Su último libro fue publicado el pasado 2019 con el título Los tercios del mar, la primera infantería de marina. Además, ha sido distinguida con la Real Orden de la Estrella Polar del Reino de Suecia por su contribución al fomento de las relaciones hispano-suecas y diploma de honor en el año 2009 en atención a los méritos contraídos por su investigación en los temas relacionados con la historia naval de la España moderna. Doña Magdalena de Pazis, subamos a bordo del buque María Pita y junto al doctor Balmis y la enfermera Isabel Zendal, conozcamos la mayor gesta filantrópica que la historia ha conocido. Abra su micro y delítenos con su intervención. Muchísimas gracias, Magdalena. Muchísimas gracias por esa presentación tan simpática. Debo decirte que ya alcancé hace ya un par de años la cátedra no soy acreditada, soy catedrática afortunadamente, y comentaros que hace el día 26 pasado de octubre tuve el honor de haber sido, bueno, elegida amiga de la Infantería de Marina. Me dieron una bandera preciosa con mi nombre firmado, bueno, un acto muy emotivo, precioso, ahí donde está el cuartel general de la Infantería de Marina en Arturo Soria, y la verdad es que fue una preciosidad. Bueno, buenas tardes a los que estáis en el más allá, en el sentido geográfico y de distancia, que no en el otro, por supuesto. Efectivamente, llevo muchos años trabajando en la universidad, la friolera de 34 años, y quería agradeceros que estuvierais aquí conmigo, compartiendo una gesta que resultó extraordinaria, ¿no? El tema elegido, como ya os han dicho, es la expedición filantrópica de la vacuna, la primera expedición de esa índole que protagonizó España a comienzos del siglo XIX para llevar la vacuna contra la viruela a las posesiones que nuestro país tenía en América. La verdad es que fue un logro extraordinario, único en el mundo, y como veremos, pues está en plena actualidad. Se considera la mayor acción de salud pública de la historia, y voy a contaros cómo se gestó, cómo culminó, compartiendo algunas imágenes, algunos textos, porque vamos a ver en el transcurso de mi intervención el contexto histórico, el tipo de barco en el que fueron los expedicionarios, cómo vivieron en el mar hasta llegar al punto de destino, cuál fue su derrotero, qué eran los viajes expedicionarios de entonces, qué era la viruela, cómo se trataba y cuáles fueron los principales resultados. Voy a ver si consigo compartir con vosotros unas imágenes y además un pequeño vídeo que es un resumen sobre lo que fue esta expedición. Pues comienzo. Esta es el derrotero de la expedición. Primera expedición humanitaria de la historia, expedición filantrópica de la vacuna o primera expedición humanitaria y preventiva médica de la historia. Así se ha denominado. La enfermedad de la viruela fue la más mortífera pandemia conocida de la humanidad por aquel entonces. Se llamaba también el ángel de la muerte y mató a 1 de cada 12 personas antes de lograr conseguir la vacuna. A lo largo de los siglos hubo muchas enfermedades: difteria, paludismo, tifus, tabardillo, peste, sarampión, cólera, fiebre amarilla. Bueno, aunque el nombre genérico empleado era el de peste, especialmente la bubónica, que se producía por la picadura de una rata procedente de Asia, que provocaba la aparición de bubones o inflamaciones en las ingles, detrás de las orejas y las axilas, y cuando reventaba, pues producía un olor pestilencial, de ahí el nombre de peste, ¿no? Luego hablaremos de la viruela en particular. Esta expedición, como ya nos han adelantado, la protagonizó España con personal y con barcos españoles y fue aprobada por nuestro rey, el rey Borbón, el V, Carlos IV. Este va a ser el recorrido que llegó a realizar la vacuna. La iremos viendo un poco más despacio y más adelante, sobre todo. Y el médico responsable, como ya sabemos, Francisco Javier Balmis Berenguer, y una de las enfermeras que estuvo en ella y que se llamaba Isabel Zendal.
Está de moda, porque seguro que habéis oído hablar del polémico Hospital Isabel Zendal, que se inauguró el pasado 1 de diciembre del año 20, un nombre que se hizo naturalmente en homenaje a esta enfermera de la expedición, de la que hablaré un poquito más tarde, de lo poco que se conoce de su vida. Esto me recuerda a otros grandes héroes de nuestra historia, cuyos nombres se conocen lamentablemente por operaciones fraudulentas. Es el caso de la Operación Lezo, que sabéis, es una operación que se puso en marcha contra la actuación del antiguo presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Ignacio González, en un supuesto fraude del canal de Isabel II y su caso de espionaje en uno de los viajes oficiales mientras se encontraba en Cartagena de Indias. Pues bien, se le puso ese nombre en homenaje al almirante español Blas de Lezo, que, como sabéis, defendió en inferioridad de condiciones este puerto del asedio inglés, comandado por el almirante Vernon. Estaba tan seguro de su victoria que se atrevió a acuñar monedas antes del resultado final de la batalla, que fue un éxito para España y un desastre, naturalmente, para los británicos. También se ha puesto en marcha recientemente la famosa Operación Balmis del Ejército, llamado así en honor, naturalmente, a este médico militar español, alicantino. Esta operación tiene por objetivo proteger a los ciudadanos españoles a cargo de las Fuerzas Armadas y cuenta con la UME, la Unidad Militar de Emergencias, y se puso en marcha desde marzo del año 2020 para luchar contra la propagación del coronavirus, sacando los militares a las calles de toda España, a más de 200 ciudades, con casi 250 actividades diarias en labores como desinfección de infraestructuras críticas, es decir, puertos, aeropuertos y estaciones, en instalaciones sanitarias, de dependencias de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, además de otros servicios públicos esenciales, junto con el apoyo en la instalación de hospitales de campaña. También participa en acciones de apoyo de transporte de materiales diversos a lugares de instalaciones de atención sanitaria, y especialmente relevante pues ha sido el esfuerzo realizado en la desinfección de más de 50 residencias de mayores, trasladando a los enfermos y personas mayores de hospitales a hoteles hospitalizados. Es importante que tengamos claro en qué contexto se desarrolló esta expedición. Es el reinado de Carlos IV, entre 1700, él nace en 1748 y fallece en 1819, pero toma las riendas de España al fallecimiento de su padre, Carlos III, en el año 1788. Es el quinto monarca de la dinastía Borbón, tras los Austria, o los llamados Habsburgo, y vivimos o estamos en el siglo XVIII, es el siglo de la Ilustración, siglo de las luces, es el siglo que se llama las Lumière en Francia, el Iluminismo en Italia, el Aufklärung en Alemania o el Enlightenment en Inglaterra. Y se basa en tres pilares fundamentales: la razón, la naturaleza y el progreso. Es el siglo del optimismo, de la confianza, de la curiosidad, de la observación o del utilitarismo, con un sistema político que se denomina despotismo ilustrado y que todos recordamos aquella frase: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y es una época en la que va a tener lugar un extraordinario desarrollo de la ciencia ilustrada. Se ponen en marcha reales academias, jardines botánicos, observatorios astronómicos, reales ordenanzas del ejército, la renovación o la modernización de la marina, se crean los arsenales, la Escuela de Guardiamarinas de San Fernando, prolifera el desarrollo de la prensa periódica, las tertulias en salones, en los clubes o en las casas particulares. Y es también la época de la edición de libros de todo tipo: libros religiosos, libros para sabios, libros para gente ilustrada, pero también para jóvenes, para técnicos, para artesanos, libros de ciencia popular, libros de sexualidad y eróticos que son extraordinariamente modernos, también diccionarios y enciclopedias. En política exterior hay una amistad con Francia por los pactos de familia. Somos ambos de la familia Borbón, los reyes que están en Francia y que están en España, y hay una clara enemistad con Gran Bretaña. Aquí podemos comprobar pues, los retratos de la familia de Carlos IV, de Francisco de Goya, y aquí está Fernando VII, ese rey felón al que se ha considerado el peor valorado de nuestra historia, por lo menos hasta el momento presente. El mejor exponente de esa mentalidad ilustrada y de ese siglo son las expediciones. Expediciones que son francesas e inglesas o son también conjuntas, y que tienen la particularidad que duran entre 1 y 4 años, y luego están las expediciones españolas que se desarrollaron a lo largo de todo el siglo,
casi más de 70 y su duración fue entre 4 años y 23. Aquí tenemos un mapa de las expediciones europeas desde los primeros momentos del descubrimiento, el tráfico extraordinario que se hizo por el mundo entero, o el mapa de las expediciones por países desde los primeros momentos del descubrimiento, donde comprobamos las portuguesas, las inglesas, las españolas o las francesas. Y quiere decir tiene que España ya protagonizó probablemente la más extraordinaria de todas ellas, que fue la expedición de Magallanes y Elcano. Este está celebrando durante unos años la conmemoración de la salida hasta el 22 o 21, que es la llegada, pero España protagonizó y tuvo un gran éxito en otras muchas. Es el caso de la expedición de Malaspina, un marino italiano al servicio de Carlos IV, y de su superministro Manuel Godoy, por cierto, que es el primero en que se llamó generalísimo, que no fue Franco, sino Godoy, que alcanzó las Malvinas y hasta Australia. Pero también hubo muchas otras expediciones, como la del marino británico James Cook, que hizo todo ese recorrido que estáis viendo en sus 3 viajes, en verde, en azul y en rojo, que aparecen en el mapa, o las expediciones del marino francés La Pérouse hacia las antiguas islas Sandwich, lo que hoy corresponde a Hawái. Las expediciones españolas recorrieron México, California, sur de los Estados Unidos, Cuba, Florida, Centroamérica, Trinidad, las Antillas, Perú, Chile, Ecuador, el Orinoco, Cumaná, Venezuela, Colombia, la Patagonia, el Estrecho de Magallanes, las Filipinas, Tahití, la Isla de Pascua, Canadá y Alaska. No sé si me falta alguno más. ¿Y con qué fin fueron las expediciones españolas? Pues buscaban el control de los pasos para el establecimiento de los límites fronterizos y además pues para el desarrollo de la ciencia. Hubo expediciones botánicas, mineralógicas, hidrográficas, cartográficas para levantar planos y mapas de los lugares, astronómicas, y en ellas, claro, naturalmente se embarcaron botánicos, cartógrafos, marinos, astrónomos, cosmógrafos, geógrafos, ingenieros, naturalistas, médicos, cirujanos, farmacéuticos, los que trataban la farmacopea de la época, el estudio de las plantas y su aplicación para la medicina, pero también, como no podía ser de otra manera, dibujantes y pintores. ¿Y en qué tipo de barcos fueron? Pues hay que distinguir en los siglos modernos 2 ámbitos, 2 teatros de operaciones navales en la política que desarrolló la monarquía hispánica, tanto en su labor defensiva como en la de ataque. Está por un lado el Mediterráneo y por otro está los Atlánticos, porque yo hablo de Atlánticos ya que no solamente hablo del océano del mismo nombre, sino del Caribe y del Canal de la Mancha y del Mar del Norte, donde tuvieron lugar pues algunos acontecimientos navales de gran renombre, algunos de prestigio y otros no tanto. En el ámbito mediterráneo nos encontramos con este tipo de embarcaciones, que son las galeras de propulsión rémica, los remeros, los galeotes, con la táctica de embestir con el espolón de proa a la eslora, es decir, al lateral del barco enemigo, hacer un boquete y poder saltar al abordaje. Y cuando hablo de los Atlánticos, cuando hablo del teatro de operaciones de los Atlánticos, ya me estoy refiriendo a los galeones, que es el prototipo característico del siglo XVII. Ya tiene propulsión bélica, se eleva a su bordo para poder disponer de varias bandas de cañones, de piezas de artillería. Hay hasta 17 piezas de artillería, cañones, medios cañones, culebrinas, bombardas, bueno, un largo etcétera, no voy a nombrar las 17. Y tenemos, en el siglo XVIII, los navíos han evolucionado. Nos encontramos básicamente con 4 modelos. La fragata, que es la María Pita, que fue la expedición de Balmis, pero también los navíos de línea, las corbetas y las goletas. Las fragatas, como el de María Pita, son barcos de grandes dimensiones. Ese tamaño las hace propicias para ser embarcaciones de exploración y de transporte, porque sus bodegas sus amplias bodegas facilitan su carga. Tienen un personal medio en torno a 50, 60 hombres y tienen entre 50 y 60 metros de tamaño, ¿no? El navío de línea es algo muy parecido a lo que he mencionado y a las características que he señalado. Y luego están las corbetas, que ya son navíos de tamaño medio con más de 30 metros de eslora
y con algo más de 150 hombres, siendo pues las más famosas las dos corbetas Atrevida y Descubierta, que fueron las que participaron en la mencionada expedición que he señalado yo de Alejandro Malaspina. Y por último las goletas, que son más ligeras, de unos 20 metros, y tienen capacidad para unos 30-35 tripulantes, aunque fueran capaces de atravesar el Atlántico, porque lo hicieron en varias ocasiones, y de aguantar muy bien los imprevistos temporales, pues teniendo hasta 100 piezas de artillería. Claro, preparar una expedición era algo muy complejo. Yo quiero situaros y poneros en antecedentes para que podáis entender después la de Balmis. Una expedición debía contar siempre con la autorización real, con suerte, con financiación de la corona. Si no había suficientes barcos, se ordenaba su construcción, se seleccionaba el derrotero, es decir, el camino por donde debían ir en función del objetivo del viaje, y se hacía una adecuada selección del personal que había de acompañar a la expedición. En el caso que nos ocupa, pues naturalmente médicos, enfermeros, otro personal sanitario, el entendido en farmacopea, la farmacia de la época, además de cocineros, ayudantes de cocina, pajes y grumetes, que eran los que se encargaban de las maniobras del velamen. Por supuesto, también se incluían soldados por si había ataques corsarios o piráticos o eran mal recibidos en los lugares de destino, como se encontraron en el caso de la operación Balmis, del viaje de Balmis. Pero en otro tipo de expediciones pues se seleccionaba también a pintores, dibujantes, botánicos, naturalistas, cosmógrafos, cartógrafos, astrónomos y otras profesiones. Los que me habéis escuchado en alguna otra conferencia, yo he contado cómo son las condiciones de la vida a bordo. Voy a resumirlas muy brevemente. La verdad es que esas condiciones son muy extremas, muy duras. Los expedicionarios están expuestos al frío, a la humedad, al peligro de perecer ahogados. Casi nadie de aquella época sabía nadar. A las tormentas, al hacinamiento en las embarcaciones, a las enfermedades contagiosas o las producidas por la falta de higiene o por la avitaminosis, por la dieta alimentaria, a la incomodidad de los alojamientos cuando los había, a las largas travesías, a los alimentos que había que ingerir y, en fin, un sinfín de percances y de imprevistos que se daban en los viajes. Además de esa falta de higiene y deficiente alimentación, la carne y el pescado se embarcaba en salazón o en conserva, sardinas, anchoas, cazones y otros, además de menestra, garbanzos y otras legumbres, queso, pero se ponía muy duro, agua, que a los 10-12 días se ponía mala, vino y cerveza, esa especie de agua, esa especie de fango verdoso, como dicen los documentos, refiriéndose a la cerveza. Casi sin alimentos frescos porque se pudrían y solo podían obtenerlos si hacían escala en algún lugar, y los embarcados convivían con animales, cerdos, gallinas, palomas y otros que correteaban por cubierta mientras estaban vivos o que vivían incluso en el interior de los barcos. Solo comían una comida caliente al día, con suerte, sobre las 11 de la mañana, acompañado de algo de pan, pero se pudría enseguida y fue sustituido por el famoso bizcocho, el bizcoto, doblemente cocido, que era una especie de harina integral, ya digo, cocida 2 veces. En el siglo XVIII, que es el siglo que nos ocupa, pues se produjeron algunas novedades en la dieta marinera que la mejoraron notablemente, como fueron los alimentos antiescorbúticos, que fue una enfermedad por falta de cítricos, y por la incorporación de las raciones precocinadas, que se denominaron menestras o caldos en pasta. Ellos las definían como pastillas de sustancia, que son las que podemos tener hoy como las pastillas esas de Starlux o de gallina blanca, que se embarcaban en las bodegas de los buques expedicionarios y paliaban de alguna manera los periodos de mayor necesidad alimentaria. Así se evitaban las hambrunas que rara vez pues llegaban a provocar la muerte pues prácticamente por inanición. Ni qué decir tiene que la falta de higiene fue una constante en los barcos, la continua insalubridad, la ausencia de aseo, la suciedad a bordo formaron parte de la vida generalizada de esta estancia a bordo ya durante estos mismos siglos, aunque en las jornadas marítimas los hombres pasaban muchos meses embarcados, compartían, claro, olores nauseabundos por el propio hacinamiento, la estrechez de los espacios, la falta de limpieza personal. Algunos pasaban varios meses sin lavarse ni aplicarse ningún tipo de aseo, porque se decía que era algo afeminado o que era algo de moriscos, así de manera muy despreciativo, el hecho de tener que lavarse. El agua, además dulce, no se utilizaba naturalmente para el cuidado personal, había que reservarla para su ingestión. En fin, una realidad asfixiante. Era poca o ninguna, como digo, la higiene corporal,
pese a que hubo sucesivas órdenes reales al respecto. Los hombres lavaban su indumentaria con agua de mar, en los barcos había mucha humedad, mucha inmundicia y los vómitos resultaron pues prácticamente la enfermedad más común, porque fue el resultado del mareo, ¿no? Y aunque se organizaban limpiezas periódicas en la superficie y en el interior de los navíos, por lo menos una vez al mes en profundidad, flotando con romero en la superficie, no fue hasta el último tercio del siglo XVII y a lo largo del XVIII cuando comenzaron a sanearse las cubiertas empleando ya desinfectantes, ¿no? En estos momentos, en el periodo de las exploraciones y en los siguientes, se impusieron las fumigaciones de vinagre y de pólvora de cañón para introducirse ya justo a finales de este siglo el llamado método Carmichael, que consistía en verter ácido sulfúrico sobre nitrato de potasio y así dejar más limpias las cubiertas. Después, ya en el siglo XX, se incorporaron la desecación y la ventilación artificial, aunque realmente la salubridad de los barcos no tuvo lugar hasta la llegada de los de vapor y de los de hierro, ¿no? Durante los largos periodos embarcados, pues la gente a bordo realizaba muchas actividades porque había mucho tiempo libre. Pescaban, los dibujantes y pintores y botánicos dibujaban, y luego ya una vez en tierra, pues los artistas acompañaban a los recolectores de ejemplares de interés científico, de plantas, de animales, pues teniendo que realizar muchas veces largas marchas a pie, cargados con sus equipos útiles de dibujo. Guardaban en especiales cajas de herborización los vegetales y en cestas o cajones también otros productos, y así los conservaban hasta que regresaban a la península. Durante su labor de recogida, pues en ocasiones eran bien recibidos, con amistad y con comprensión, pero en otros casos pues con cierta hostilidad, ¿no? Y por supuesto también se dibujaron animales, montañas, volcanes, como se puede ver en estas imágenes, con un realismo francamente extraordinario, o el caso de las aguas, que solo por el color de las aguas es posible determinar importante información de la zona. El azul intenso es propio de los grandes fondos, el verde indica que hay existencia planctónica, o el ocre, que es el que delata la presencia de material terrígeno, ¿no? E incluso el empleo de buzos. Fijaos, yo me encontré con este documento en el Archivo General de Simancas, es la imagen de un buzo que es del siglo XVIII, que es de una modernidad que realmente asusta. Por supuesto, en estas expediciones hay instrumental para la navegación, las mediciones astronómicas y cartográficas. Esto es un astrolabio y una brújula, que son las joyas del Museo Naval de Madrid, recientemente remodelado, que yo os animo a que visitéis porque ha quedado precioso. Y por supuesto, para medir el tiempo y para las guardias que se hacían a bordo estaban las ampolletas o los cronómetros marinos, como este caso que vemos en pantalla y que son del siglo XVIII, y los microscopios pues para analizar todo tipo de animales o de vegetales que se iban incorporando. En estas expediciones, hago un inciso, una de las más extraordinarias fue la que permitió recoger una colección de corales. Fijaos qué preciosidades, se encuentran en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Hay una colección de corales que resulta francamente extraordinaria. Todos tienen la denominación de la forma en la que fueron encontrados y después limpiados. Todo esto en las expediciones que se realizaron. Coral birrete, coral copa, coral vela y así sucesivamente. ¿Cuáles fueron las razones de poner en marcha esta expedición? Bueno, aquí tenemos primero difundir la vacuna por todo el Imperio Español, y esto en rojo es lo que figura lo que el Imperio Español tenía entonces. No solo España, las Canarias o las Filipinas, sino todo ese amplio espectro que veis en rojo en el mapa, de manera que cuando se ha dicho que España empezó con un declive ya con los Austria y demás, pues hay que decir que sí, que España perdió muchas posesiones que tenía en Europa, pero todavía conservaba un imperio extraordinariamente fuerte en el siglo XVIII. Bueno, la expedición filantrópica de la vacuna, como sabéis, tiene una duración de 1803 a 1806. Hay muchos libros que se han escrito sobre esta expedición. Aquí están los dos protagonistas, Isabel Zendal y Balmis. Digo muchos libros que se han escrito sobre esta expedición. Los dos libros de María Solar, Los niños de la viruela y la expedición del doctor Balmis, que es una periodista y presentadora de televisión en Galicia.
Luego está la obra de Javier Moro y su título, A flor de piel, que es uno de los autores más queridos por los lectores y muy valorados por la crítica del panorama literario español. Javier Moro es un periodista y escritor que también ha trabajado en el mundo del cine como guionista y como productor. Además vivió varios años en Hollywood y en este libro reconstruye pues esta prodigiosa epopeya, los protagonistas con ese título tan vivo, A flor de piel, porque son los protagonistas que están desgarrados entre la pasión de salvar al mundo y la necesidad, pues yo creo que de salvarse a sí mismos. Y esto último es la obra de Antonio López Mariño, Isabel Zendal Gómez en los archivos de Galicia, que es conocida como la Dama de la Vacuna y que este autor investigó en los archivos gallegos desde 1999 y expuso los resultados durante todo este libro. Pero hay más. El libro de Almudena de Arteaga, Ángeles Custodios, sobre esos 22 niños expósitos, sobre Balmis y sobre Zendal. Esta autora es una de las responsables de haber puesto de moda la novela histórica en España. Ha escrito sobre sus antepasadas. Ella es duquesa del Infantado, casa nobiliaria, como sabéis, de la Grandeza de España. Ha escrito sobre la princesa de Éboli, sobre María de Molina, bueno, y otras figuras femeninas de la historia. Luego tenemos la obra de Julia Álvarez y su libro Para salvar el mundo. Es una escritora dominicana que vive en Estados Unidos y que ha impartido clases en distintos niveles educativos, desde primaria hasta la universidad, y publica ensayos, poemas y relatos de muchos temas como es este caso, ¿no? Y luego está la película 22 Ángeles, que fue una producción de Radio Televisión Española, una serie de 2 capítulos que voy a intentar compartir con vosotros. Voy a dejar de compartir esto y aquí está. A ver si la podéis ver conmigo. En tiempos de la temible viruela. Caballeros, la viruela llegó a ultramar en nuestros barcos. En una época necesitada de héroes. Necesito a 22 niños sanos de entre 8 y 10 años que no hayan contraído la viruela y que no hayan sido vacunados contra ella. 22. Se convirtieron en la única esperanza. ¿Sabéis a qué vais a las Américas? No. Lleváis la vacuna contra la viruela. La increíble hazaña de unos valientes. Es un viaje muy largo y peligroso. Así que sois héroes, pequeñinos, pero héroes. Que cambiaría sus vidas y el destino de la humanidad. Que Dios se apiade de nosotros. ¡Vamos a necesitar algo más que la ayuda de Dios! 22 ángeles. Bueno, pues sigo con la explicación, ¿de acuerdo? ¿Cuáles fueron las razones de poner en marcha esta expedición, ¿no? Bueno, la enfermedad de la viruela, en el año 1980 la Organización Mundial de la Salud declaró el planeta Tierra zona cero de la viruela, la epidemia que más muertes ha causado en la historia de la humanidad, por lo menos hasta ahora. Y fijaos, bueno, pues cómo era la población en Europa excluida Rusia. En 1700 había 95 millones, en 1750 111 millones, es decir, había subido mucho en 50 años, en 1800 146 millones, 60 millones de fallecidos en Europa por la viruela, y en el año 2020 hay 17 veces más población que en el año 1800. Estamos hablando de 7.700 millones, ¿no? La previsión, que lo veo, para el año 2050 es de 9.700 millones de personas, que se dice muy pronto, vaya. Bueno, además de... ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis bien? Perfectamente, Magdalena. Vale, perdonad. Bien, os decía que además de estos libros, también hay una asociación que se llama Isabel Zendal, que se creó en el año 2016, tiene una web con numerosos artículos sobre esta enfermera, que en el año 2018 la Universidad de La Coruña puso en marcha un proyecto con el Círculo Escéptico. El Círculo Escéptico es una asociación cultural que tiene como finalidad
fomentar la práctica del pensamiento crítico y racional, y que esta universidad y esta asociación pues crearon los premios Isabel Zendal para el fomento del pensamiento crítico, y que, como os he recordado, en el año 20 el Ministerio de Defensa puso en marcha la operación Balmis. Pero sigamos. Las razones ya las habéis visto. La población crece de manera exponencial. Da miedo pensar las previsiones para esos años que yo os he puesto, 2050. Y bueno, quiero contaros, estos son unas imágenes de la viruela en su época más efervescente, y quiero contaros en qué consistía la enfermedad y de dónde viene la palabra viruela. Esa palabra viene del latín medieval variola, curiosamente es un nombre femenino en latín, y se deriva de varus, que es una pequeña pústula, una especie de verruga o erupción cualquiera, que especialmente se manifiesta sobre la cara y sobre los brazos, y se traduce como moteado en referencia pues, a esos bultos y a esas pústulas que aparecen. Afecta especial y casi siempre a niños entre 1 y 10 años y se caracteriza por cefalea, fiebre moderada, exantemas y costras, es decir, las pústulas, ¿no? Era una enfermedad de graves secuelas en quienes la superaban, porque muchos de ellos quedaban ciegos, estériles o con profundas cicatrices y marcas en la piel, especialmente en momentos que incluso podían llegar a desfigurar el rostro. Hoy sabemos que se transfería por contacto directo con los infectados o a través de fluidos corporales, o también a través de objetos contaminados como las camas o la ropa. Es una enfermedad que se llamó chickenpox. Pox es viruela en inglés, chicken es gallina, como sabéis, pero también significa niño pequeño. O también se la denominó cowpox porque la viruela se observó por primera vez en las vacas. Algunos investigadores opinan que se originó en la India o en Egipto hace casi 3.000 años, porque las pruebas más tempranas ya las tenemos gracias a un estudio que se ha realizado sobre los restos momificados de un faraón egipcio, Ramsés V, en el año 1157 a.C. Y en esos restos ya se observaron marcas de viruela en la piel. Parece que luego se extendió por las rutas comerciales de Asia, África y Europa, y llegó finalmente a ultramar en el siglo XVI durante la propia colonización española. Fuimos los españoles quienes los llevamos allí. El propio monarca Carlos IV apoyó y sufragó esta expedición con fondos públicos, seleccionando al médico de su corte, que era Francisco Javier Balmis, porque tenía claro que había que llevar la vacuna, una vacuna masiva, porque su propia hija, la infanta María Teresa, había fallecido a causa de esta enfermedad. La expedición salió del puerto de La Coruña el 30 de noviembre de 1803. Y antes había un método que no era la vacuna, se denomina variolización o variolación o inoculación. Es una técnica de profilaxis que quiere decir preservación de la enfermedad, y se aplicaba, como digo, antes de la invención de la vacuna por el médico británico Edward Jenner. Probablemente se practicaba ya en el siglo XI en China, y luego en el siglo XVI un médico chino llamado Nie Yu Hu la extendió por Europa con varios procedimientos. El primer procedimiento había varios métodos de variolización. El primero consistía en introducir en los orificios de la nariz un pedazo de algodón empapado en pus extraído de las pústulas frescas cogidas de individuos que padecían la enfermedad de forma suave. El segundo método consistía en utilizar costras desecadas y pulverizadas, recogidas un año antes, que también a través de una cánula de un tubo de bambú se introducía en los orificios nasales. Curiosamente, a los niños en la ventana nasal izquierda y a las niñas en la derecha. No me preguntéis por qué, porque no lo sé. Yo lo he leído y lo han investigado, pero desconozco la razón. El tercer método consistía en poner a un niño sano las ropas usadas de un varioloso, y el niño variolizado por cualquiera de estos tres métodos pues padecía fiebre durante una semana y de una forma atenuada pues una especie de viruela. Había un cuarto método que fue el que practicó el descubridor de la vacuna, Edward Jenner, ahora lo vemos, que consistía en hacer una incisión en un brazo, meter las pústulas de los contagiados en él, cerrarlo, aislar al niño e ir anotando la evolución de su enfermedad. La verdad es que los textos de la época contienen instrucciones para recoger el pus, la manera de conservarlo,
y dan consejos sobre el mejor momento para practicar la valorización. Debía ser en primavera o en otoño, evitando los momentos de epidemia y vigilando mucho al niño que estuviera siempre en buen estado de salud, recomendando pues efectuar ese método el primer y el segundo año de vida. De hecho, hay diversos documentos de época que describen el éxito de la práctica, manifestando pues un elevado número de niños inoculados, de los que un pequeño porcentaje pues pudo salir, falleció. Quiero decir que fue un éxito, ¿no? Bueno, el descubrimiento de la vacuna se debe a Edward Jenner, al que se le ha llamado padre de la inmunología. Este es el texto en donde da cuenta de lo conseguido, de lo logrado. Fue un médico rural británico y un afamado investigador que con 8 años había contraído la enfermedad de la viruela, pero que la había superado, y que entre 1796 y 1798 estuvo mucho tiempo trabajando sobre la vacuna, lográndola pues en ese año, en 1798. Era una época en la que estaba teniendo lugar una mayor expansión del virus de la viruela por toda Europa, y él observó que las ordeñadoras de vacas lecheras adquirían ocasionalmente una especie de viruela de vaca por el contacto continuado con estos animales, y que era una variante menos agresiva que la viruela humana. Esta viruela bovina no era grave, nadie moría de esa enfermedad, pero se cogía esa enfermedad. Y Jenner observó que las ordeñadoras, al pasar la viruela, ya no cogían la viruela humana, es decir, quedaban inmunizadas. Por eso hizo esos estudios y en 1798 publicó su investigación, en la que describió el término vacuna, probablemente de la procedencia latina vaca, y de ahí el resultado. Hay quien dice que se debe también a un epidemiólogo de la época del 18 que se llamó Bazin, un médico V-A-C-C-I-N, y que probablemente también fuera así. Aunque también hay otras versiones que afirman que el término vacuna fue propuesta por Louis Pasteur, que, como sabéis, un físico, un químico, un bacteriólogo francés, descubridor del método de la pasteurización, que también nos viene hoy en día, y también de la vacuna contra la rabia, ya a mediados del 19. Aquí tenemos la representación de Jenner inoculando por primera vez una vacuna a un niño, James Phipps, de 8 años, el 14 de mayo de 1796, 2 años antes de declarar el éxito de la vacuna, y adaptó la técnica consistente en extraer el líquido de las pústulas de la ubre de una vaca enferma para inoculársela a este niño. Era el hijo de su jardinero. El pequeño mostró pues síntomas de la infección de viruela, de la viruela vacuna, pero muy leves, y quedó inmunizado. Pero seguramente vosotros habéis oído hablar, claro, de Edward Jenner, pero muy pocos conocen la historia de una mujer, Mary Wortley Montagu, que resulta muy extraordinaria y que está muy vinculada a lo que fue la difusión de la vacuna. Una mujer de origen aristócrata que vivió una época nada convencional para los cánones de la época, una autodidacta que aprovechó desde su más tierna infancia la posibilidad de aprender idiomas y de estudiar a los clásicos en la biblioteca de su padre, algo que era poco corriente para una mujer. Escribía poesías y ensayos, se declaraba pues un amante de la lectura, y siempre se quejó de las dificultades que tenían las mujeres para acceder a la cultura. Y ella pues no se conformó con seguir el camino marcado para una joven de su categoría social. Huyó de un matrimonio pactado por su familia para casarse por amor con Edward Wortley Montagu, que fue nombrado embajador de Gran Bretaña en Estambul, en Turquía, y ella pues naturalmente se fue con toda su familia y logró sumergirse en la vida oriental y conocer muy de cerca las costumbres turcas. A través de sus cartas a amigos y a familiares dio a conocer todos sus descubrimientos, y su obra pues se ha convertido en una referencia del género epistolar y de la literatura viajera de la época. Fue en Estambul donde Mary Montagu observó esa curiosa costumbre que consistía en mantener a raya la viruela, una enfermedad que todos sabían que era devastadora y que ella misma había sufrido con 25 años y que se había llevado por delante a su propio hermano, ¿no? Ella pudo observar cómo se practicaba la inoculación o la variolización, y había observado la eficacia del método, tanto es así que lo llegó a probar en su propio hijo, Edward. Desde entonces se propuso hacer llegar esa costumbre a su tierra, Inglaterra, para hacer frente a la enfermedad, y así lo puso de manifiesto en una carta.
en la que expresó: soy lo bastante patriota para tomarme la molestia de llevar esta útil invención a Inglaterra y tratar de imponerla, afirmaba. Y de hecho así lo hizo. A su regreso a Inglaterra usó sus influencias, sus dotes de persuasión y llegó a convencer a la esposa del futuro rey Jorge II para inocular a su hijo, entonces príncipe de Gales, ¿no? Y no fueron los únicos monarcas seducidos por el éxito de este método importado de Oriente. La influencia de Montagu llegó a la corte francesa y gracias a ella pues, se aprobó, el rey Luis XV aprobó practicar el empleo de la vacuna. En Italia toda la familia real de Nápoles fue vacunada en 1777. Y bueno, esta mujer, que resulta poco conocida, no fue una científica en el término más estricto, pero estudió los efectos de la inoculación a través de 2 ensayos clínicos. Uno de ellos con 6 condenados a muerte en la prisión de Newgate y otro con varios niños de un orfanato de Westminster. Y gracias a esta suerte de experimentos, pues fue como su método se empezó a difundir y a salvar vidas por toda Europa. Yo creo que fue una mujer excepcional que vivió como quiso, sin temer juicios, represalias ni escándalos. Su forma de vida provocó que fuera desheredada de la fortuna familiar. Luego abandonó a su marido, se fue con un amante a Venecia, la relación tampoco fue bien, pero bueno, independiente. Ella fue muy independiente, se rodeó de intelectuales, escribió, viajó y defendió los derechos de las mujeres. Cuentan que antes de morir, a consecuencia de un cáncer de mama, sus últimas palabras fueron: ha sido todo muy interesante. Bueno, resulta sorprendente por lo menos, ¿no? Aquí tenemos, bueno, de nuevo a Balmis y a Zendal. ¿Por qué se envía la expedición? Evidentemente, ya lo he dicho, para difundir la vacuna por todo el Imperio español. Y como ya he dicho repetidas veces y todos conocéis, Francisco Javier Balmis fue el director de la expedición y la rectora de un orfanato de La Coruña, Isabel Zendal, que también además era enfermera. Vamos a conocer un poco más quiénes eran. Balmis había nacido en Alicante, comenzó su carrera de medicina a los 17 años en el Hospital Real Militar de Alicante y después se trasladó a La Habana, más tarde a México, donde sirvió como primer cirujano en el Hospital de San Juan de Dios, y ese fue el lugar en el que desde temprano tuvo la oportunidad de estudiar remedios para enfermedades venéreas y empezar a publicar sus primeros resultados. Después regresó a España como médico personal de Carlos IV y pudo preparar esa expedición. Ese viaje, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, se unió a ese viaje una última expedicionaria que fue una mujer, Isabel Zendal. Aunque en un principio parecía imposible que una señora de la época formara parte de tal hazaña, se pensó que los más pequeños, los niños que iban a ir embarcados, necesitarían una figura maternal durante el proyecto. ¿Pero quién era Isabel Zendal? Pues así de pronto podemos decir que fue una heroína olvidada por todos, no obstante, habiendo entregado su juventud a la ciencia española, ¿no? Claro, desde que actualmente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciara que iba a construir un hospital con ese nombre, pues no ha dejado de copar titulares, ¿no? Porque se ha inaugurado ese centro, como ya he dicho antes, pero en fin, fue una enfermera gallega, directora de un hospital de un hospicio, y la primera mujer que se enroló en una misión internacional para llevar a América y a otras partes del Imperio Español la vacuna de la viruela. Se sabe poco de su vida en general. Tan solo que tras numerosos viajes permaneció en México hasta su muerte, cuya fecha se desconoce, trabajando en un hospicio de Puebla de Los Ángeles junto a su hijo Benito Vélez, uno de los niños seleccionados para tal fin como receptáculo vivo, ¿no? En México, Isabel Zendal es muy recordada con cariño e incluso hay una escuela de enfermeras que lleva su nombre. Se sabe que solicitó a la corona una pensión de 3 reales mensuales para su subsistencia en los últimos años de su vida. Y parece que nació entre 1771 y 1773, las fuentes no coinciden, en una familia de agricultores de origen humilde en la localidad gallega de A Órdenes, en La Coruña. Perdió a varios de sus hermanos cuando eran pequeños y después a su madre, que falleció de viruela cuando ya tenía 13 años. Y aunque siempre había mostrado predisposición para estudiar, pues la muerte de su progenitora aumentó su interés sobre todo por la medicina. Ya con 20 años abandonó el campo y empezó a trabajar como ayudante en el Hospital de la Caridad de La Coruña. Y 2 años después nacía su hijo Benito Vélez, o Benito Vález, como dicen algunos documentos, que crió como madre soltera
Y tras varios años trabajando en el hospital, en 1800 pasó a regentar un orfanato en el que se acogía y se criaba a niños abandonados o repudiados por sus padres. Cuentan que a lo largo de la travesía demostró su profesionalidad en permanente contacto con los embarcados, con un especial cuidado hacia los niños. Y bueno, esa expedición además se completaba con 2 médicos asistentes y con 2 enfermeros más. Es curioso, Balmis era de Alicante, Zendal era de Galicia, y luego también pues, hubo otro protagonista, que también se le nombra poco y es injusto, que se llama Josep Salvani Llopart. Ese tráiler que yo os he expuesto sobre la película habla de una relación amorosa entre Zendal y Salvani, un poco fantasiosa porque no se ha descubierto nunca nada parecido, por lo menos en los documentos. Pero bueno, este médico fue subdirector de la expedición, era un médico, un cirujano militar catalán de Cervera, y luego esa expedición llevaba 22 niños en total, 6 de la Casa de Desamparados de Madrid, 11 del Hospital de la Caridad en La Coruña, 5 de Santiago de Compostela, y no regresó ninguno. Fueron acogidos en familias o en hospicios americanos. Un total de 37 personas a bordo. Y bueno, pues aquí tenéis la relación de los niños, de los cuales algunos se desconoce su apellido, pero sí se conoce la edad. Pues Benito Vélez, que señalaba en rojo que era el hijo de Isabel Zendal, pero aquí tenéis los nombres y los apellidos que resultan pues francamente extraordinarios, de 4, de 3 años, es decir, no de 7 o de 8 a 10 años, como dice el fragmento de la película que hemos visto, ¿no? Hubo un niño más que falleció durante la travesía, que fue el único. Esta es la imagen de la salida de la fragata María Pita del puerto de La Coruña el 30 de noviembre de 1803. Fue precisamente Balmis quien ideó que el suero que transportaba en receptáculos vivos, y para ello pues seleccionó a esos 22 niños que lo llevarían en sus brazos, pasando cada 2 semanas de 2 en 2 el remedio con las pústulas de los vacunados los 15 días anteriores, y el objeto pues era vacunar a las generaciones posteriores. Así se iban. Esta es una imagen del libro de Balmis. Esta solución fue objeto de burlas y de críticas de todo tipo. No creáis que fue fácil la defensa que hizo Balmis de su proyecto, y siempre contó con el apoyo de Godoy y, por supuesto, de Carlos IV. Muchos denunciaron que era inapropiado inocular a alguien con material de un animal enfermo. Balmis llevaba 200 ejemplares del libro sobre la vacuna para poder establecer en América juntas de vacunación, y lo publicó todo ello la Gaceta de Madrid. Era la primera vez en la historia que se preparaba una expedición de esta naturaleza, y fue también la originaria en dar paso en la erradicación de la enfermedad en un futuro. El plan era muy arriesgado, muy dudoso, éticamente más que inseguro y precario, y hoy en día pues elegir a unos niños sería por lo menos cuestionable o muy dudoso. Se eligió a niños porque, a falta de unos análisis que entonces no existían, podía establecerse con seguridad que si no habían padecido la viruela eran los receptáculos más adecuados. Y bueno, pues hay que tener en cuenta que era una expedición muy valiente, porque no solo se contagiaba a los niños de una enfermedad mortal, sino que además eran sometidos a un viaje marítimo en el que muchos adultos no sobrevivían. Las normas del viaje además indicaban claramente el cuidado que los niños deberían recibir. Serán bien tratados, decía la Gaceta de Madrid, mantenidos y educados hasta que tengan ocupación y destino con que vivir conforme a su clase, y devueltos a los pueblos de su naturaleza los que hubiesen sacado con esa condición. Ya digo que ninguno volvió. También se estipuló que cada niño recibiría un atillo que contendría 2 pares de zapatos, 6 camisas, un sombrero, 3 pantalones con sus respectivas chaquetas de lienzo y otra calza más para los días de más frío. Y en el aseo personal cada niño contaba con 3 pañuelos para el cuello, otros 3 para la nariz, un peine, y para comer un vaso, un plato y un juego completo de cubiertos. Bueno, tras su salida, aquí la volvemos a tener. Aquí vemos el derrotero completo, estoy terminando. Y la expedición fondeó en su primera escala en la isla de Tenerife el 9 de diciembre, donde nada más llegar se inoculó a 10 niños de las familias de la isla, y a partir de ellos pues, se diseminó la vacuna por el resto del archipiélago canario. El 9 de febrero de 1804 llegaron a Puerto Rico,
y al mes siguiente al territorio de la actual Venezuela, en La Guaira, donde se halló muy buena disposición por parte de las autoridades locales, lo que permitió difundir bien y con cierta rapidez la vacuna por toda la región. En mayo el convoy se dividió en dos. El primero al mando del cirujano José Salvani, el subdirector, que se dirigió hacia el sur para distribuirla por América del Sur hasta Chile. Y él tuvo mala suerte porque un naufragio en la desembocadura del río Magdalena se saldó con un buen número de fallecidos, entre los cuales se encontró Salvani. Salvani primero enfermó de gravedad, quedó ciego de un ojo y murió pues pocos años después en Cochabamba, en Bolivia. El segundo grupo se dirigió por esto es el recorrido que hizo Salvani y este es el otro recorrido. Ese segundo grupo, dirigido por el propio Balmis, puso rumbo al norte con la intención de extender la vacuna por el Caribe, por Centroamérica y por el norte del continente. Llegaron al Virreinato del Perú, en muchos casos sin la colaboración de las autoridades locales y con graves reticencias entre la población. Se encontró con la necesidad de tener que establecer juntas de vacunación, que fueron las entidades que se encargaron pues, de mantener vivo el fluido y poder distribuirlo. Y de hecho Isabel Zendal fue la encargada de poner en marcha todas estas juntas que todavía existen en estos lugares. El propio virrey Amat y su hijo fueron vacunados y a partir de entonces las sucesivas expediciones que se organizaron se dirigieron hacia el norte, llevando la vacuna a Texas, Arizona, Nuevo México y California. Se hizo de nuevo a la mar desde el puerto de Acapulco a bordo del navío Magallanes en dirección a Manila, capital de las Islas Filipinas, en abril de 1805, acompañado de 26 niños, logrando que en el mes de agosto se hubieran vacunado más de 9.000 personas. Desde allí Balmis se dirigió a Macao. Macao era entonces posesión portuguesa y a Cantón, acompañado de varios niños que permitieron también la difusión de la vacuna por territorio chino, y regresó a España en 1806 habiéndose visto obligado a solicitar un préstamo para poder sufragar su viaje hasta Lisboa. Llegó a Madrid el 7 de septiembre, recibiéndolo Carlos IV en su Palacio de San Ildefonso con todo tipo de honores, y fruto de la experiencia y resultado de sus viajes, Balmis escribió una obra titulada Instrucción sobre la introducción y conservación de la vacuna. Un poco más tarde, el doctor Miguel Muñoz conservó la distribución de la vacuna por México hasta mediados del siglo XIX, momento en el que su hijo Luis continuó su labor y después otro médico, Luis Malanco, pudo seguir salvando vidas a decenas de miles de niños americanos. Edward Jenner escribió en 1806 lo siguiente: no me imagino que en los anales de la historia haya un ejemplo de filantropía tan noble y grande como este, dijo de la expedición de Balmis. Y después Alexander von Humboldt, que fue un expedicionario extraordinario, un científico alemán, en 1825 calificó esta expedición como el viaje que permanecerá como el más memorable en los anales de la historia. Y con esto termino, es el recuerdo actual de la expedición, el balcón de la expedición Balmis, donde se recoge lo que se hizo, y una calle en La Coruña que se llama Isabel Zendal Gómez. Termino con un popular dicho: a la vejez viruelas, que viene de que la viruela afectaba especialmente a personas jóvenes, nunca a personas mayores, y esta a vejez viruelas se emplea cuando sobreviene algo fuera de ocasión o fuera de tiempo. Se dice en tono irónico cuando alguien de cierta edad actúa pues más bien siguiendo las costumbres en la juventud, incluido en el amor, ¿no? Pero sobre todo se refiere especialmente a quien se resiste a envejecer y lo demuestra haciendo conquistas amorosas, de manera que ya sabemos cuál es la procedencia de su lugar. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Con esto pues finalizo mi intervención. Ya está. Muchísimas gracias, Magdalena. Muchísimas gracias por tu intervención. Ha sido magnífica cómo hemos seguido ese viaje filantrópico, precisamente patrocinado por un rey tan denostado, ¿no? También por otras causas, ¿no? Como es Carlos IV, y también por su ministro Godoy. Pero hay que decir que esta expedición filantrópica, digamos que es un hecho pues que es fundamental y debería de introducirse justamente pues en el estudio de Carlos IV, de su reinado, y también de Manuel Godoy, un logro importantísimo.
Y ahora pues vamos a empezar ese momento justo de intervención, ¿no? De preguntas y de participación de nuestro público, que a buen seguro que va a ser de las delicias precisamente de nuestra ponente de esta noche. Antes voy a dar la palabra precisamente a mi amigo y cofundador de este proyecto, a Miguel Ángel López de la Asunción. Adelante, Miguel Ángel. Pues nada, como siempre, muchísimas gracias, Magdalena. Y joder, la verdad es que un episodio precioso de nuestra historia. Yo sabéis que tengo mucha imaginación, para bien o para mal, y de nuevo me estaba metiendo pues en el María Pita y viendo esos niños, pues supongo que al principio asustados, y no sé, es un acto de generosidad brutal. Y de nuevo hacer una reflexión. Una coruñesa, un alicantino y un ilerdense, y todos juntos y todos haciendo el bien. Prueba evidente de que cuando vamos juntos y la voluntad es buena, somos imparables. Sí. Y nada, muchísimas gracias. No, pregunta, pues tengo muchísimas, claro, pero quizás me ha extrañado muchísimo que los niños fueran acogidos en México, se quedasen, bueno, el mayor contingente, el mayor grupo en México. ¿Por qué no regresaron? ¿Por qué no se les devolvió como era el plan inicial a sus lugares de origen? Porque Isabel Ciendal se quedó en México y ella misma fundó allí un hospicio hasta sus últimos años de su vida, que no se conoce ni cómo murió ni nada, solo que tenía dificultades económicas, como os he contado. Entonces se encariñaron mucho los niños con esa figura maternal que las acompañó desde el principio, y en La Coruña no tenían, o sea, no tenían quien les recogiera, quien les abrazara, los niños estaban con la persona que había sido de su total confianza, y allí se quedaron bien establecidos, con un clima mejor, con bueno, pues bien arropados, bien defendidos, y por eso no volvieron. No volvió ninguno, curiosamente, ¿eh? Nadie lo reclamaba, por otra parte. Sí, bueno, yo incluso he leído que alguno de ellos llegó incluso a ser persona de importancia, que se les facilitó pues los medios para conseguirlo. Sí, estudios, sí. Sí. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, mi amigo y cofundador de este proyecto. Voy ahora a dar la palabra precisamente, nos vamos a tierras venezolanas, a un gran amigo y gran experto, a Antonio Elías Salom, precisamente de la Fundación Antonio Ducharne. Adelante. Buenas noches, buenas tardes. Te voy a hacer copiar 500 veces. Horacio Ducharne. No hay problema, porque yo sé que es medianoche, yo comprendo, no hay problema. Felicitaciones y un abrazo a la profesora Magdalena, extraordinaria exposición, me ha gustado mucho. Me debo disculpar porque escuchando a la profesora Magdalena me atreví a colocar unos versos de un poema que escribió el sabio Andrés Bello, nacido en Caracas, acerca de lo que significó esta expedición de Balmis y la vacuna. Y no sé, me dejé arrastrar porque, claro, es muy difícil para nosotros en el 2021 entender el efecto de este esfuerzo titánico que significó la expedición. Y leyendo esos 316 versos, yo coloqué algunos, me doy cuenta del impacto que tuvo, al menos para Andrés Bello en Caracas, esta aparición de Balmis y todo lo que eso significó. Y precisamente nosotros en la Fundación Horacio Ducharne editamos una revista cada 6 meses y cayó en mis manos un análisis crítico del trabajo de Andrés Bello sobre ese particular poema. Y me llamó mucho la atención todo lo que él dice allí, que es un documento histórico, pero en verso, lo cual es muy bello y muy digerible. Entonces, mi pregunta un poco a la profesora Magdalena es si Balmis reaccionó o tuvo conocimiento de esa oda que le hicieron, o ese reconocimiento poético que le hicieron, y si hubo algunos otros poetas o similares escritores
Ya mencionó a Humboldt y a otra persona, pero claro, ellos lo reconocieron de manera prosaica. Yo hablo de un poeta, un sabio escritor que haya trabajado con versos, lo que todo eso significó. Me pareció algo sumamente poderoso desde el punto de vista sentimental y de corazón. Entonces mi pregunta es esa, ¿Balmis habrá sabido de ese poema y hubo otros poemas acerca de esta extraordinaria expedición, profesora Magdalena? Muchas gracias por las palabras y por el verso que he leído. Cuando he terminado un momento lo he leído porque me ha parecido una preciosidad. Primero quería decir una cosa, y es que tenemos que ser conscientes de que, así como la leyenda negra sobrevuela siempre sobre nosotros, tenemos que, en la batalla de Lepanto o en la expedición de Balmis, tenemos que sacar pecho, pero no por patriotas y chauvinistas, sino simplemente porque también hay que reconocer los grandes éxitos que España ha hecho, ¿no? Y esta efectivamente fue una de ellas. El problema de esto es que Balmis no se quedó en México. Balmis, o sea, hizo lo que tenía que hacer, era un hombre bastante humilde y se volvió. Y Balmis tuvo muchísimos rivales en la corte, porque en la corte, aunque salió, tuvo el apoyo de Godoy y del propio rey, sí que hubo algunos nobles que defendieron a otro médico que se llamaba Verdaguer, que pretendía llevar una vacuna que no tenía las garantías de la de Jenner. Y Balmis, claro, tenía la experiencia de ser un médico reconocido que había trabajado en un hospital y por lo tanto quería tener la vacuna de Jenner, y además había trabajado con éxito sobre ella. Pero cuando Balmis regresó fue un éxito, se le apoyó, Carlos IV lo reconoció, pero no pasó más. O sea, yo no tengo conocimiento de que se le aplaudiera a los españoles. No, yo creo que no fueron conscientes de su gran gesta. Eso lo vemos ahora con el presentismo, nosotros desde la actualidad. Y luego, por desgracia, en España nos pasó una cosa, y es que España había vivido, le ha pasado con todas las expediciones, España vivió en 1789 los ecos de la Revolución Francesa. Eso significó que el gobierno de Carlos IV, aunque fomentó las expediciones, vivía con el pánico de que llegara la revolución a España. Entonces, todos los logros de las expediciones no se rentabilizaron. Tuvieron que pasar muchos años para que esos logros se pudieran ver en el afán coleccionista que se produjo después y en los maravillosos museos que tiene España, precisamente a resultas de todo ello. Pero ese eco tardó en llegar, o sea, ese reconocimiento del gran logro que se había hecho, Balmis no lo vivió, o por lo menos yo no tengo constancia de que lo viviera. Entonces lo hace más grande, porque lo hizo a pesar de que no se lo reconocieron. Derroche de talento para Balmis. Felicitaciones, profesora. Gracias. Y con una enorme vocación médica y de servicio. Eso es lo grande. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio, de la Fundación Horacio Ducharne, y un abrazo precisamente a todos los hermanos venezolanos y a tu fidelidad. Y ahora precisamente vamos a dar la palabra, nos vamos con Marcos López. Abra el micro, adelante, Marcos. ¿Digo de dónde hablo? Sí. Desde Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Magnífica conferencia, interesantísima, en fin, muy interesante. De alguna manera, Magdalena creo que ha contestado, quizás lo fundamental, a lo que le voy a preguntar en la última frase, pero bueno, ya tenía la mano alzada y aprovecho la oportunidad para hablar con usted. Mi pregunta era esta, ¿no? Si tuvo alguna repercusión en otros países, si se conoció, si se valoró, o si se trató de emular, y en todo caso, bueno, ya se ve que inmediatamente pues parece ser que no, pero si en algún momento esto tiene esa repercusión, algún momento más adelante. No, yo desde luego no lo conozco. Francia, por supuesto Inglaterra, a través de esta mujer que yo he señalado y demás, todos fueron conscientes, y Jenner, pues británico, también la historia británica se ha dedicado a defender pues uno de los grandes científicos de la época, ¿no? Pero yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, los demás oyentes. Yo
España siempre, o los españoles, yo no conozco a todos, pero vamos, rentabilizan mal sus éxitos. Es decir, en España Balmis fue reconocido, pero lo hemos visto ahora, como he dicho antes. En ningún momento ni él se sintió halagado, tenía un deber que cumplir, estaba al servicio de su rey, sabía que era un buen proyecto y lo sacó adelante con uñas y dientes. Pero la vacuna progresó en el resto de España, pero no se consideró como una gran gesta. La estamos viendo ahora porque lo fue y no lo estamos magnificando, yo creo que lo estamos poniendo en su situación. No se vio como algo extraordinario ni lo aplaudieron los franceses, pero sí que es importante reconocer que en plena guerra, porque a finales del siglo XVIII Francia, aliada de España, estaba en plena guerra contra Gran Bretaña. Pues en esa plena guerra se alzaba una bandera blanca porque se permitía que los carromatos que llevaban las vacunas de un lugar a otro en tierra se pudieran mantener. Es decir, se paraba la guerra para llegar a esto. Es una mentalidad muy enormemente moderna y muy comprensiva porque la viruela era una enfermedad que azotaba a la población mundial. Pero no hubo reconocimiento, ni hubo grandes gestas, ni grandes alabanzas, o por lo menos yo no las conozco. Muchísimas gracias, Marcos, desde Pozuelo de Alarcón. Y ahora vamos a ir precisamente pues a México, nos vamos a cruzar el charco, precisamente nos vamos a Querétaro y nos vamos con Raimundo Gari. Adelante, Raimundo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches allá en España. Buenas tardes a todos los que de Latinoamérica. Bueno, mi pregunta era que, hay que entender de antemano que pues no podemos juzgar la historia del pasado con los valores del presente. Entonces, me gustaría saber si tiene alguna opinión acerca de por qué Inglaterra, si fue quien creó la vacuna, no gestionó, a lo mejor no tenía la capacidad, no gestionó una expedición. ¿Por qué? Afortunadamente la hizo Balmis, pero ¿por qué fue España la primera en hacerlo? ¿Por qué no la propia Inglaterra? Porque, me imagino que en la actualidad, el que un país, en cuanto un país tenga la vacuna de cierta epidemia, yo creo que automáticamente ese mismo país la empieza a distribuir. A lo mejor en aquella época ¿cómo decirlo? La gestión para lograr todo ese viaje, la logística, pues a lo mejor Inglaterra no se la podía permitir, o quién sabe qué haya sido. ¿Por qué cree usted que Inglaterra no gestionó ese primer viaje? Bien, muchas gracias. Primero, he estado en Querétaro, conozco Querétaro y me pareció preciosísimo, me encantó y disfruté los días que estuve allí. Respecto a la pregunta, yo creo que España, este rey que pasó sin pena ni gloria, más bien con más pena que más gloria, sin embargo, fue capaz de convertirse en un padre para sus hijos y para todo lo que España tenía. Gran Bretaña no era un imperio como era el Imperio Español. Gran Bretaña había crecido desde el siglo XVI, naturalmente, pero no tenía las posesiones que España todavía conservaba en toda América. Y yo creo que lo que hizo Carlos IV fue difundir la vacuna para todas sus posesiones. Es decir, los venezolanos eran tan españoles como los propios, catalanes, porque en ese momento formaban parte de la monarquía hispánica. Y Gran Bretaña es verdad que difundió su vacuna, sobre todo en la zona de Inglaterra, pero no se atrevió a cruzar a algunos territorios que tenía en la parte norte de América, porque los territorios que tenía en América eran mucho más pequeños o prácticamente inexistentes. Aún el gran imperio británico surge después, en el siglo XIX. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Raimundo, a nuestros hermanos mexicanos desde Querétaro. Y ahora nos vamos con un personaje, un ilustre personaje de nuestras conferencias, que nos regaló precisamente pues una comparecencia fantástica
sobre las expediciones en el Pacífico vamos a Aranjuez, vamos a José Antonio con José Antonio Crespo Francés. Adelante, José Antonio. Muy buenas noches. Bueno, yo estaba a punto de quitar la mano porque nuestro amigo Raimundo ha hecho la pregunta que yo tenía pensado hacer, pero quiero aprovechar para dar las gracias a la profesora Magdalena por sus palabras. Y bueno, mi comentario iba a ser la pregunta esa: ¿por qué siendo británico Jenner, pues, por qué no le había llevado a las 13 colonias o a otros lugares que hubiera sido mucho más cómodo y menos dificultoso? Porque tenía mucho, el Imperio Británico no era tan grande todavía, pero podía haberlo llevado a esos asentamientos que había en África o en el Pacífico. Lo que resulta sorprendente es cuando la expedición va de regreso y llega a Santa Elena y bueno, se asustan los ingleses cuando les ofrecen la vacuna. Y de bueno, esto que nos quieren envenenar, ¿no? Y de bueno, si la ha descubierto un inglés y venimos a repartirla por todo el mundo. Y al final se dejaron, ¿no? Pero que resulta sorprendente. Y yo pues ya aprovecho para hacer el comentario que hace poco me han mandado un vídeo de un indígena o un descendiente de un indígena de Chubaks de California, hablando pues de qué llevaron los españoles, y al final lo que se centra es que los españoles llevaron la viruela y mataron a los nativos a través de las misiones. Digo, bueno, pues precisamente si hubo expediciones desde Nueva España que fueron hacia California, fueron hacia Nuevo México y fueron hacia Texas. Eso no tiene nada que ver con la guerra de Pontiac y la distribución de mantas infectadas que se hizo en Fort Pitt. Bueno, que es sorprendente que, como lo que has dicho antes, profesora, que no ponemos en valor lo que realmente pues se ha hecho España. Simplemente quería comentar eso y darte las gracias por tus palabras. No, gracias a ti. Una conclusión. La vacuna se empieza a difundir a partir del año 1998. A las 13 colonias que se habían independizado, jamás pensaría Inglaterra en dárselas, que se la apañaron, que las apañaran puesto que se habían independizado, porque la independencia es anterior al desarrollo de la vacuna. Muchísimas gracias, José Antonio. Muchísimas gracias, porque ya te dijimos que tienes tu butaca VIP precisamente pues con nosotros. Y ahora, pues desde Aranjuez nos vamos precisamente a la isla de Guam, y en concreto con Clark Lintiaco, que bueno, que es residente en la actualidad en Galicia, pero pues que tiene ese corazón hispano y de la isla de Guam que nos une. Adelante, Clark. Hola, buenas, ¿me escucha? Sí. Ok, muy bien. Felicitaciones a Magdalena por una exposición interesante. Es un tema que me interesa mucho, siendo de la isla de Guam y las Islas Marianas. Yo he leído algunos artículos del tema y algunos mencionan aquí que dice, tras una escala en las islas, los expedicionarios llegaron a Manila. Sí. Sí. Y en Guam acabamos de hacer la conmemoración de la edición de Magallanes y La Habana. Había algunas ceremonias de conmemoración y hablaban representantes del rey Felipe de España, y también de gente de Guam, políticos, académicos, historiadores, y alguna gente también que es gente de indigenista. Bajo la bandera de los Estados Unidos durante los 48, el sistema educativo en Guam. Perdona, Clark, creo que hay problemas de conexión. Entonces, escucha, ¿puedes salir y entrar de nuevo? Porque creo que es un problema de conexión. Sal y entra de nuevo, no te preocupes, que te esperamos, te conservamos el turno. Sí. Yo quería preguntar, mientras Clark vuelve otra vez a entrar, pues quería preguntar a doña Magdalena, pues por esa... Sí, esas reticencias, además aparece, ya que hemos puesto precisamente, has utilizado esa serie
digamos, que a mí me gustó muchísimo, que dieron por Televisión Española, pues se observaba esa, digamos, esa oposición, ¿no?, dentro de la corte, digamos, supongo que por envidia, ¿no?, a Manuel Godoy. Coméntanos precisamente esa situación precisamente. Pues claro, toda la historia se remonta a la figura de Godoy. Godoy es un personaje muy, muy controvertido, que de ser guardia de corps pasó a ser de todo, siendo muy jovencito, y sobre todo porque era muy amigo vamos, tenía una relación con Carlos IV y con María Luisa de Parma muy estrecha de amistad. Se enviaban cartas, se comentaban cosas y demás, con independencia de que quien diga que María Luisa de Parma tenía una relación con Godoy más allá de la amistad y demás. Entonces, claro, Godoy es un personaje que marca mucho las distancias y pone freno a la ambición de los nobles. Y claro, hay un sector nobiliario que no está dispuesto a tolerar que un simple guardia de corps se convierta en duque de Alcudia y generalísimo, como os he dicho antes, que es el primero en la historia, príncipe de la paz y todo eso. Entonces, hubo una facción nobiliaria dentro de la corte que se opuso a las medidas de Godoy de restringir las libertades, no las, ¿cómo se dice?, las ventajas que los nobles tenían con respecto a la imposición, al pago de impuestos, etcétera, etcétera. Y por eso surgió bastaba con que Godoy apoyara a Balmis para que inmediatamente saliera una oposición que estaba en contra. Y entonces pillaron a un médico muy joven, Verdaguer, al que le hicieron la envolvente y le dijeron: tú vete aquí, vete con esta idea, vamos a ver si neutralizamos a Balmis y de paso cuestionamos la política de Godoy. Fue eso, una rivalidad, iba a decirte de colegio, no, por desgracia fue mucho más grave. Es decir, cuando Balmis llega me parece que es a Venezuela, a Nueva España, Verdaguer ya ha llegado primero y ha empezado a vacunar con un desastre en los resultados, y por eso él tiene que defender y convencer al virrey, y al final, después de muchas conversaciones en donde Isabel Zendal jugó un papel importante, es cuando el virrey se vacuna, pero con la vacuna que traía. Pues esto es un poco, a mí me está recordando a lo que hay ahora, que si Pfizer, que si AstraZeneca, ¿no? Parece como un poco a ver quién se pone la vacuna, cuál es la mejor o cuál es no. Esto fue una rivalidad de carácter nobiliario, pero por la figura de Godoy. Y también puede ser digamos, porque ya Godoy justamente es ilustrado, ¿no? Y hay, digamos, una reticencia, ¿no?, a las ideas ilustradas. Puede ser que Godoy puede ser un poco el cabeza de turco, pues para otra vez hacer esa cerrazón, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, ¿no?, que hay un poco de miedo, ¿no?, a esas nuevas ideas. En España se produce lo que se llama el pánico de Florida Blanca. Florida Blanca es el secretario de Estado que enseguida cierra fronteras, pone a la Inquisición de nuevo en su más momento de efervescente, porque están con terror a que lleguen las ideas liberales y que los monarcas pasen por la guillotina, como ya había pasado francés. Muchísimas gracias, Magdalena. Y ahora sí, nos vamos a ir a la isla de Guam, y bueno, la isla de Guam, residente precisamente Clark, justamente en Galicia. Adelante, Clark. Clark. Adelante. Bueno, creo que se ha caído de nuevo. Vamos a ir a la próxima pregunta hasta que vuelva otra vez nuestro amigo y compañero Clark. Vamos a ir con... ha vuelto. Clark, adelante, abra el micro. Clark, el micro. Ok, ¿ahora adelante. Mejor? Perfecto, Clark. Ok, muy bien. Ok, unas felicitaciones a Magdalena por esta exposición, siendo una persona de las Islas Marianas, de la isla de Guam. Es un tema que me interesa mucho porque acabamos de conmemorar en Guam el 5º centenario de la llegada de Magallanes a la isla. Y había ceremonias de conmemoración y representantes del rey Felipe participaron, y también políticos en Guam y varias personas importantes en el gobierno, en academia también.
Y alguna gente también aprovechó la oportunidad en esta conmemoración para recordar a España de las atrocidades que durante la época española, los 3 siglos de colonia española, de las atrocidades que cometieron los españoles. Es que eso es la historia que nos enseña el sistema educativo de los Estados Unidos, ya siglo, siendo 20 años bajo la bandera estadounidense. Entonces ya estamos acostumbrados a ver a España como es que nos pinta esa enseñanza de los Estados Unidos, nos pinta una imagen muy fea. Entonces, yo quiero, estamos acostumbrados a culpar a España por lo malo. Entonces, para mí, es muy interesante esto porque es otra perspectiva. Es algo bueno. Y yo he leído varios textos y artículos sobre este tema. Entonces, algunos mencionan una escala en las Marianas. Algunos historiadores en Guam dicen que no, la expedición de Balmes no pasaron por Guam, pasaron sin parar en la isla. Entonces, mi pregunta es, si en sus investigaciones se ha encontrado algo con detalles sobre las Islas Marianas y la vacuna. Y si pasó en la isla o si la vacuna llegó después. Muchas gracias, Clark. Yo, en primer lugar, siento mucho que la imagen que se está llevando a cabo en los últimos años de la barbarie española, de que llevamos las enfermedades, o sea, es una corriente histórica que se ha puesto en marcha, parece infrenable con la caída de estatuas y de Fray Junípero Serra y demás. En expediciones de exploración y conquista, la barbarie existe, porque se somete a los indígenas, eso es evidente. Pero la barbarie española, lo digo yo siempre, no fue superior a la barbarie inglesa en las colonias inglesas, que también fue terrible. Entonces, parece que pesa mucho esa leyenda negra, que además la fabrican los ingleses, que la fabrican y que la distribuyen los americanos, y hay que precisarla. Y por eso están los centenarios, para revisarla, para poner los puntos sobre las íes y para reconocer los éxitos y reconocer también los fracasos. Con respecto a las Marianas, yo no tengo, de todo lo que yo he investigado, no tengo ninguna constancia de que pararan en las islas. Hablan de Filipinas, nada más, pero no hablan en concreto ni de Islas Marianas o de Guam. Entonces no sé con certeza. Yo creo que la vacuna, porque todo lo que yo he investigado describe el derrotero y dónde para y el tiempo que está. Y yo no he encontrado nada de las Marianas, quizá fuera posterior. Muchísimas gracias a Clark y muchísimas gracias a todos los hermanos. Un saludo a todos los hermanos y un abrazo a todos los hermanos de la isla de Guam. Y ahora nos vamos a ir con Andrés. Andrés, precisamente, que viene del puerto de Santa María, nos vamos precisamente al sur. Andrés, adelante. Primera puntualización, perdona. No vengo del puerto, vengo a 20 kilómetros del puerto, que es San Fernando. Es la isla de León. San Fernando está muy cerca a Cádiz. Se llama la isla de León porque desde el puente Zuazo no pasó Napoleón. Es un dicho que es cierto. Solamente quería comentar de formación profesional. Yo soy enfermero militar, como he comentado. Llevo mucho tiempo en la Armada y Balmis pues me sonaba por la profesión. O sea, yo Balmis, la primera vez que
escuché de él fue en un seminario de sanidad naval, se celebraba en el Hospital de San Carlos, en San Fernando, un hospital que ahora ya es de la Junta de Andalucía de Civil, de los pocos hospitales de la Armada y de defensa que quedaban. Y en una serie de ponencias, pues escuché ya Balmis, ya me sonaba, ¿no? Hizo esto y aquello. Bien. Balmis es, por otro lado, en las Fuerzas Armadas sí se debe de conocer, sobre todo, ya no por este tiempo reciente de la triste pandemia que se llama Operación Balmis, a lo que me involucro porque formo parte del contingente que ha participado en la Operación Balmis. Pero es verdad, yo estando en el hospital de San Carlos, que era, como digo, de los últimos 3 hospitales que quedaban militares, ahora queda Madrid y Zaragoza, el sistema informático para gestionar las citas para los usuarios se llama, el sistema era Balmis. O sea, cualquier profesional de los hospitales militares, por lo menos Balmis le sonaba, aunque no supieran quién era, pero por ahí un poco. Y yo quería nada más que puntualizar una cosita más. Todo esto, o sea, Balmis no hubiera hecho lo que hubiera hecho, y es cierto, si no sale del Real Colegio de Cirugía de Cádiz, ¿no? Creado en 1748 por Pedro Virgili un mandato borbónico de la Ilustración para, como digo yo, o sea, se decía antes, todo para el pueblo, por el pueblo. En este caso era todo para el pueblo, a veces contando con el pueblo, porque se trataba de tener una sanidad a bordo con un mínimo de calidad. Porque anteriormente embarcaban pues los barberos, los cirujanos, matasanos, vamos a llamarlo así. O sea, era un peligro. O sea, la gente prefería curarse en tierra que en un barco, ¿no? Y gracias a este concepto de la Ilustración y de dar ciencia en todos los ámbitos, y por supuesto en los barcos de la Armada necesitaba, era un reflote que hubo de la Armada un tiempo, veníamos del siglo XVII, la cosa chunga, y el XVIII, bueno, vámonos, vamos a hacerlo mejor. Y se potencia Cádiz, bueno, ya otra vez, lo dejo ya aquí porque no me quiero enrollar más, pero es fundamental ver de dónde nace. Y es que en Cádiz, en el Real Colegio de Cirugía, donde se forman estos médicos, estos cirujanos, y Balmis entre ellos, por supuesto. Y creo que llegó hasta China. Yo lo dejo aquí, no quiero... Y muchas gracias por la ponencia. Muchas gracias, Andrés. Tienes toda la razón en lo del Real Colegio de Cirugía. Y es verdad que una de las cosas que hay que decir de los Borbón cuando llegan a España es el impulso que le dan a la Armada, a la escuela, bueno, la creación de los arsenales en Cartagena. Por cierto, San Fernando es una preciosidad. Yo soy una enamorada de San Fernando, he ido varias veces porque es un sitio que me chifla. Y los arsenales de Cartagena, del Ferrol, en fin, todos esos, la escuela de guardiamarinas. Quiero decir que la Armada se potencia y naturalmente no embarca a cualquiera, sino a profesionales médicos, entre los cuales ese Real Colegio de Cirugía es auténtico y es real, y allí se formó Balmis. Muchas gracias por la puntualización, Andrés. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias por tu fidelidad y por tu puntualización, además también médica, porque tienes muchísimos conocimientos y esta conferencia justamente trata también sobre tu ciencia, ¿no? Tu campo. Y te invitamos precisamente pues a seguir con nosotros pues en las próximas conferencias. Ahora a la siguiente pregunta vamos a ir con Marcos López. Marcos López, dinos desde dónde nos llamas, Marcos. Pozuelo de Alarcón, Madrid. Adelante. Bueno, me gustaría compartir una reflexión al hilo de lo que Magdalena ha dicho sobre el espíritu que mueve a esta expedición Balmis. Y me gustaría antes, a ver si es pertinente y a ver si consigo no alargarme demasiado, hacer algunas consideraciones sobre la concepción que tenemos de las cosas. Vamos a ver. Hablamos del Imperio Español
y hablamos del imperio inglés o el imperio francés y hablamos de otros imperios como si estuviéramos hablando de la misma cosa. Y verdaderamente un imperio como el español no existe atribuible a otros países más que en el siglo XIX. Porque en el año 1740 España domina prácticamente el mundo. Inglaterra tiene una birria en lo que luego serán los Estados Unidos, en América del Norte. Francia tiene una cosa que en la bahía del Hudson y en Canadá y no sé qué, que tiene más, como siempre, todos los franceses, de verborrea que de realidad. Estamos, oye hombre, vamos a ver, como existe el imperio español, el imperio portugués, Inglaterra, los holandeses, los franceses, pues parece que estamos hablando de la misma cosa. No, señores. El imperio español es único, y mientras duró no tuvo comparación alguna con ningún otro país. Es más, tampoco fue un imperio, fue una forma de ser los españoles, porque mientras que los demás fueron naciones, estados, con un imperio colonial, fundamentalmente, España lo que hizo fue un imperio del tipo romano, una expansión romana. España lo que hizo fue expandirse por el mundo tal cual era, integrando todo lo que estuvo dentro de aquellas fronteras, dentro de su ámbito de jurisdicción, integrándolo en su ser, hasta el punto de que España, si nos fijamos bien, no se desarrolla, dice, es el estado moderno más antiguo del mundo, el primer estado moderno. Y todos pensamos en España, en ese estado moderno, y pensamos en la España de hoy. No, si nos damos cuenta, España, que es el primer estado moderno y nace a finales del siglo XV, se hace justo con la expansión que tiene por el mundo. Y el ser de España es un imperio. España misma se forja como imperio. En 1812 no se habla de España, las colonias, España y otros. No se habla de eso. Se habla de españoles de ambos hemisferios. Por eso es tan radical, es tan profunda y es tan terrible la crisis del 98. Porque España sufre una crisis de identidad. No es que haya perdido el imperio, es que no sabe lo que es. Porque no ha sido otra cosa que imperio. A España le quita el imperio y no se ha desarrollado como nación, como Estado, como se han desarrollado Inglaterra, que siempre distinguió muy bien de lo que era Inglaterra y lo que eran sus colonias. No se desarrolló siquiera como Portugal, porque Portugal lo que tuvo fue un montón de factorías comerciales. Pero el ser romano, el ser de imperio romano, que forjó España, eso no lo ha hecho ninguna nación en el mundo, nunca jamás. Entonces, esta expedición de Balmis, quizá no se le da esa trascendencia y no se le da esa cosa, porque realmente no se trata de una expedición. Es decir, no se trata de llevar esto a nuestros negritos, a nuestros inditos, a nuestros no sé qué. No, se trata de compartirlo pues, en nuestras tierras. Es como tener la solución en Castilla de esta vacuna y no compartirlo con Galicia, o no compartirlo con Extremadura, o no compartirlo con Andalucía. Pues se tendría que compartir pues con la misma naturalidad. Esto se fue para compartirlo pues, con los españoles de ambos hemisferios. No sé si ha sido demasiado largo y no sé si está de acuerdo. Una reflexión muy interesante y muy acertada. Yo estoy de acuerdo. Muchísimas gracias precisamente por tu reflexión. Ya nos vamos a ir con un ilustre precisamente, Magdalena, nos vamos a ir precisamente con Antonio Bravo, nieto, y aparte
le agradecemos esa magnífica conferencia sobre las fortificaciones en el norte de África, en el protectorado de Marruecos precisamente, y vamos a ir con Antonio Bravo. Perdona, Madalena, porque creo que Antonio ha solucionado sus problemas técnicos. Antonio quiere hacerte una pregunta. Antonio Bravo, adelante desde Melilla. Adelante, Antonio. El micro, Antonio, el micro. Ay, no consigue conectarlo. No te preocupes, Antonio. Mira, puedes escribir tu pregunta en el chat y yo te la leo. Te leo la pregunta, no te preocupes. No te preocupes porque de verdad tenemos el chat y lo digo también para todos nuestros invitados, pues que tenemos aquí pues la posibilidad de que escriban, si tienen problemas técnicos, la pregunta pertinente. Y Madalena, voy a escribir, voy a leer, me voy a permitir esa libertad pues de hacer la pregunta que Antonio nos está escribiendo. Antonio, y vale, pues mira, voy a leértelo. Felicitar primero y luego quería dar las similitudes respecto a la intervención de los médicos militares en el protectorado y sobre todo la labor de Fidel Pallés, inventor de la epidural, que practicó en 1921. Magdalena, pues nos ha dado un dato muy interesante sobre otro personaje muy importante y también desconocido, que es Fidel Pallés, inventor de la epidural. Pagés. Bueno, pues hoy, muchísimas gracias por compartirlo, porque es realmente interesante. Muchísimas gracias, Antonio, porque siempre aportas gran información, ¿eh? Y esperemos que la próxima semana pues podamos solucionar ese problema de sonido. No te preocupes, te perdonamos, no, te lo agradecemos. Te agradecemos siempre pues tu amistad y todo lo que nos proporcionas. Y Magdalena, yo creo que ahora sí, si no hay más preguntas de nuestro público, hemos cumplido grandemente pues todos los objetivos que nos hemos marcado esta noche y seguro que podríamos seguir, porque seguro que podrías contestar a muchísimas preguntas. Alfonso, perdóname, compañero, sí. Creo que Andrés quiere hacer una última pregunta, ¿te parece? Sí, Andrés, adelante, Andrés, tu turno. ¿Se me sigue escuchando bien? Sí, perfectamente, Andrés. Bueno, a Magdalena, no era una pregunta, si me permite. ¿Es de formación profesional o porque tiro para casa o barro para casa? Yo, por lo que entiendo de Isabel Zendal, digamos, o lo entiendo así, que se hizo enfermera en la misión, en la navegación, se hizo enfermera. Era la madre, era la cuidadora, era todo, el alma de los niños, ¿no? Y dependían de ella para todo. La esencia de una enfermera es el cuidar. Siempre cuando estudié enfermería quedaba claro que el médico curaba y el enfermero o la enfermera cuidaba. Es así. Y entonces yo, ¿por qué no entiendo esto? Porque ella no era enfermera antes de embarcar. Ella era la que gestionaba el hospicio, la que tenía los niños expósitos a su cargo. Evidentemente, pues también allí en La Coruña les daba de comer, le daba la manta y los cuidaba. La profesión de enfermería todavía en esos tiempos, digamos que no... Quien arranca con la profesión como tal es Florence Nightingale, pues 50 años después, ¿no? En la guerra de Crimea, cuando ella da todo y después hace la escuela de enfermería en Inglaterra. Estamos en desfase de tiempo donde la profesión de enfermería como tal no se entiende. Pero sí es cierto que la navegación y toda la misión enfermera. Por eso no se puede obviar que es la primera enfermera en misión humanitaria fuera de un conflicto armado, que quede claro. Porque después tenemos misiones humanitarias en conflictos armados. Y ya os contaré cuando podamos que la primera misión española en conflictos armados se dio en Vietnam. Vamos a hacer los ojos así, incluso mis compañeros. Mucha gente desconoce que la primera misión en un conflicto armado donde va la salida española fue en Vietnam, ¿no?
primero los años 70, final de los 60. Y bueno, y ya pues, por haber hablado de Pagés, también controla un poquito el asunto, porque de barro para casa también. Y Fidel Pagés, correcto, es todas las parturientas tienen que estar muy agradecidas y ponerle flores a San Fidel Pagés cuando vayan a parir con la epidural. Y eso es, ya os contaré un día, ya no, pues es cierto. Lo dejo ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, y perdona que no haya visto precisamente tu mano alzada, y agradecerte siempre pues tu enorme conocimiento en tu profesión y tu compañía, y invitarte siempre pues a nuestras conferencias. Y ahora sí, Magdalena, pues si no hay más preguntas, voy a darte las gracias y un abrazo muy grande de todos y de Miguel y mío, y además pues honrarte con ese aplauso que vamos a abrir todos el micro porque se lo merece Magdalena. Abran el micro, por favor. Maravillosa conferencia. Bravo, bravo. Cierren el micro todo el mundo, cerrar todo el micro, y simplemente pues ahora pues voy a darte ese momento, esas últimas palabras, Magdalena, para que despidas esta noche y agradecerte muchísimo pues ese conocimiento que siempre demuestras. Adelante, Magdalena. Muchas gracias. Gracias por contar conmigo para estas actividades. A mí me rechifla compartir lo que sé, mis conocimientos, y me gusta hacerlo pues con imágenes y con cosas de esas que también animen un poco. Os agradezco infinito que ocupéis un sábado y a estas altas horas ya casi de la noche en estar aquí sentados en el más allá, como yo os he dicho, y de verdad que ha sido un auténtico placer. Es un honor, es un privilegio estar aquí con todos vosotros. De verdad, muchísimas gracias. Y ahora, Magdalena, pues invitarte a ti y a todos los que estáis con nosotros noche tras noche, que os quitamos el sueño, y también al otro lado también del Mediterráneo, del Mediterráneo y del Atlántico, precisamente de todo el mundo, en el Pacífico, pues que sigáis nuestra página de Facebook, Locos por Nuestra Historia, y también nuestro canal de YouTube, Locos por Nuestra Historia, y simplemente pues deciros que Dios bendiga a España y a todos los españoles y a todo el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias.